Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar hoy un nuevo tema. Esta ocasión trabajaremos con el área de termodinámica acerca de lo que son las sustancias puras que vamos a estar trabajando durante esta semana. En primer lugar, la definición es muy sencilla. Significa que es una sustancia cuya composición no va a variar aunque cambien las condiciones físicas a las que se encuentre sometida. Esas condiciones físicas comúnmente van a ser presión y temperatura, y se examinará qué es lo que le pasará al volumen o los posibles cambios de fase que pudiera tener dicha sustancia. Algunos conceptos que vamos a trabajar es el volumen específico. Se define como el volumen por unidad de masa, y las unidades en este caso son metro cúbico sobre kilogramo. Otros conceptos que vamos a trabajar también es el volumen específico del líquido saturado, denotado como BF, y el volumen específico del gas saturado, denotado con BG, y la diferencia entre estos dos volúmenes, BG menos BF. Ahora, cuando una sustancia está sometida a ciertos cambios de presión o temperatura, pues van a ocurrir cambios de fases dentro de ellas. En esta imagen podemos observar que tenemos una sustancia, se encuentra en fase líquida cuando está sometida a una presión de una atmósfera y una temperatura de 20 grados centígrados. Entonces es 100% líquido. Después de cierto tiempo se le aumenta la temperatura, y eso hace que aumente la energía interna del fluido. La presión sigue siendo la misma. Poco tiempo después, a 100 grados centígrados y una presión de una atmósfera, comienzan a surgir las primeras burbujas de vapor. Entonces ya vamos a empezar a tener aquí vapor saturado y líquido saturado. Es decir, comenzamos a tener aquí una zona bifásica en la que tendremos líquido y vapor. Y acá podemos observar que seguimos con la misma presión, la misma temperatura, pero expuesta a un mayor tiempo. Entonces tendremos más condición gaseosa y menos en parte líquida. Y por último, si aumentamos más la temperatura, más vapor, menos líquido, incluso puede ser que todo el líquido que tengamos se convierta en gas. Y observen también cómo el volumen va cambiando. Ahora, esta parte es muy importante para poder comprender la gráfica que se muestra a continuación. Es una gráfica entre presión y volumen de dicha sustancia. Aquí podemos observar que tenemos una línea continua, esta curva, y también aparecen líneas punteadas. Vamos a ver cómo se forman cada una de ellas. En primer lugar, podemos observar que a la izquierda de nuestra curva tenemos la región de líquido comprimido. Significa que aquí tenemos 100% líquido. Cuando entramos a la región que se encuentra debajo de la curva, tenemos líquido y vapor. Es decir, esta es nuestra zona o nuestra región bifásica. Y a la derecha tenemos la región de vapor sobrecalentado. Significa que acá tenemos puro vapor. Ahora, ¿cómo se obtienen estas curvas? Examinemos nuestra curva, las que están punteadas. Comenzaremos a analizarlas de derecha a izquierda. Entonces observemos aquí cómo para una cierta temperatura que se mantiene constante, si nosotros hacemos una variación en la presión a este punto, a esta temperatura con esa presión, estamos en la zona de vapor. Si nosotros ahora aumentamos la presión, vean cómo nos estamos acercando a la línea continua, de tal forma que después de cierto tiempo, con una pequeña variación más en la presión, llegaremos a este punto donde empezarán a aparecer las primeras gotitas de agua. A esta se le llama punto de rocío. Observemos que si nos seguimos moviendo hacia la izquierda, manteniendo la temperatura constante y con pequeñas variaciones de presión,
entonces puede ser que empecemos a tener cambios de tener más vapor a tener más líquido en esta zona, de tal forma que llegaremos a un punto en el cual a cierta presión van a aparecer aquí, o tendremos aquí las últimas gotitas o las últimas burbujas de ese gas. A ese se le llama punto de burbuja, y a partir de ahí, si nosotros aumentamos más la presión, entonces entraremos a la zona líquida, 100% líquido, nada de vapor. Entonces vean cómo a presiones grandes tenemos líquido, presiones intermedias o medianas podemos tener una zona bifásica, y para presiones bajas entonces podríamos entrar en la zona de vapor. Esta forma en la que se comportan estas curva pues es semejante a lo que les acabo de explicar en la diapositiva anterior. Podemos observar también que si seguimos aumentando la temperatura, ahora el punto de rocío y el punto de burbuja se mueven hacia arriba de la curva. Y si seguimos con esa tendencia de aumentar la temperatura, variar la presión, resulta que el punto de burbuja y el punto de rocío se encuentran en el punto más alto de la curva, y a eso se le llama punto crítico. Es el punto donde coexiste el punto de burbuja y el punto de rocío. Ahora, necesitamos examinar las tablas de vapor. Dependiendo de las condiciones en las que se encuentre nuestra sustancia, tenemos que ver a qué tabla nos vamos a referir. Aquí tenemos agua saturada y corresponde a la tabla A4. Observemos que la temperatura está en grados centígrados. Acá tenemos la presión de saturación, que está en kilopascales. Tenemos el volumen específico en metro cúbico sobre kilogramos, y observen que aparece el volumen específico del líquido saturado y el volumen específico del vapor saturado. Significa que estamos en la zona bifásica. Y algo semejante va a aparecer acá en la energía interna, que está en kilojoules sobre kilogramo, y también en lo que es la entalpía específica. En estos casos vean que tenemos temperatura, y a partir de ahí podremos conocer la presión de saturación con su respectivo volumen de líquido saturado y de vapor saturado. Y en el sistema británico se le llama A4E, solo que ahora la temperatura está en grados Fahrenheit, la presión en PSI, el volumen específico en pie cúbico sobre libra masa, la energía interna está en BTU sobre libra masa. En nuestros ejercicios puede ser que en vez de conocer la temperatura, conozcamos la presión y nos pidan encontrar la temperatura de saturación. En ese caso tendremos que ir a la tabla A5. Sigue siendo agua saturada, solo que ahora las condiciones son diferentes. Conocemos la presión en kilopascales y buscaremos la temperatura de saturación en grados centígrados. De manera semejante tenemos para el sistema británico A5E, presión en PSI, temperatura en grados Fahrenheit. Otra tabla que también vamos a utilizar es la tabla de agua sobrecalentada. Esta corresponde a la zona derecha de nuestra curva. Tenemos puro vapor, no tenemos nada de líquido, puro vapor. Y en este caso vamos a encontrar una tabla con una presión constante, con diferentes valores, y tendremos cierta temperatura de saturación y tendremos el volumen específico de la fase gaseosa. Lo mismo la energía interna, esta corresponde a la entalpía y esta es la entropía de la sustancia. Entonces aquí habrá en la tabla otro valor de la presión con otros valores en estas columnas y así sucesivamente. Obviamente también tendremos lo mismo en el sistema británico. A una determinada presión constante, PSI, tendremos condiciones de temperatura, de volumen específico
y las otras variables que aparecen ahí. Ahora, chequemos un ejemplo muy sencillo. En este nos dicen un recipiente rígido, eso es muy importante, de 50 kilogramos de agua líquida saturada está a 90 grados centígrados. Determina la presión de saturación en el recipiente y el volumen total del mismo. Vean que aquí ya nos dicen agua líquida saturada. Por lo tanto, tenemos que ir a la tabla A4. Entonces aquí les voy a mostrar una fracción de la tabla A4, agua saturada, y nos dicen que la temperatura es de 90 grados centígrados, nos ubicamos ahí en ella. Entonces, ¿cuál va a ser la presión de saturación? Nos vamos a la columna de a un ladito, que está en kilopascales. Más a un lado tenemos el volumen específico del líquido saturado y el volumen específico del gas saturado. Para este caso nos piden calcular la presión de saturación, entonces es 70.14 kilopascales. El volumen específico de líquido saturado, 0.001036 metro cúbico sobre kilogramo. Nos piden calcular el volumen total, pero como estamos en una zona bifásica, necesito calcular el volumen de la fase líquida y el volumen de la fase gaseosa. Nuestra definición del volumen específico es volumen por unidad de masa, de tal forma que este volumen pues va a distribuirse en la fase líquida y en la fase gaseosa. Se calcula primero el volumen de la fase líquida, que es el volumen de la fase líquida saturada multiplicado por la masa del sistema. En este caso, aquí este que está dividiendo pasa multiplicando. Al realizar esa operación, el volumen que tenemos en fase líquida es 0.0518 metro cúbico. Para calcular el volumen correspondiente a la fase gaseosa, hacemos algo semejante, solo que ahora utilizamos el volumen específico del vapor saturado, que es 2.361, se multiplica por la masa, que son 50 kilogramos, y obtenemos 118.05. Por lo tanto, el volumen total pues es la suma de esos dos. Entonces el volumen total que contiene el recipiente, tanto de la parte líquida como de la parte gaseosa, es 118.10. Y aquí podemos observar que de la fase líquida tenemos una fracción muy pequeñita. Es decir, que en estas condiciones nuestra sustancia casi se encuentra completamente vaporizada. Tenemos puro vapor prácticamente. Muy bien, con esto terminamos nuestro ejercicio. Pues ahora lo que hay que hacer es repasar cada uno de los pasos, chequen bien el procedimiento, vean que no está nada complicado, es algo sencillo, y con eso terminamos. Entonces les queda como tarea revisar las veces que sea necesario el video hasta que le quede claro el procedimiento. Nos vemos en el siguiente.